Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN, juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Bienvenidos y bienvenidas a su programa Descubriendo tus Raíces, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Mari Carmen Guevara, del colectivo digital de Ottawa, Canadá. Este 19 de septiembre me acompaña el compañero Félix Grande, coordinador general del Frente Intercontinental del FMLN. Reconocemos que estamos en tierra algonquina, no fue cedida legalmente o entregada a la corona a través de sus tratados u otro acuerdo. Nos solidarizamos con el pueblo palestino y pedimos que cese el criminal genocidio en Gaza. Nos solidarizamos con el pueblo cubano y exigimos exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y exigimos a Estados Unidos que quite el bloqueo criminal contra Cuba. Y pedimos a Estados Unidos y a la Unión Europea que saque sus manos de Venezuela. Estimadas amigos y amigas, compañeros y compañeras, es un placer para nosotros dar la bienvenida a nuestro querido compañero y amigo de la casa y uno de los que está siempre al frente, Julio Reyes Lajeño, que es convencionista del FMLN aquí en Canadá. Bienvenido, Julio. Gracias, Mari Carmen. Mi nombre es Julio César Alejeño y soy miembro del colectivo digital de Toronto, Canadá. Y en esta ocasión tenemos una misión muy particular con mi compañera Mari Carmen, ya que los dos somos conductores de este programa y esperamos que en esta noche logremos nuestros objetivos. Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo programa, Descubriendo tus Raíces. Es una producción del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior y juntos rompiendo el cerco mediático. Esta noche hablaremos desde el inicio hasta el fin de la dictadura de Maximiliano Hernández. Bienvenido, Julio. Gracias, Mari Carmen. La idea de la canción es que esta patria chiquita tenemos que irla construyendo todos independientemente del tiempo. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para hacer de El Salvador un país hermoso, un país donde florezca en las calles los jardines de este pueblo que van a aromatizar prácticamente y construir una sociedad nueva con justicia social. Mis amigos, la idea de comenzar es comenzar alegre, porque vamos a hablar de una historia muy triste, y es prácticamente los 13 años de dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez. Pero, porque esto es como una escuela donde todos aprendemos. Yo desde ya invito a que los que nos estén escuchando pongan su comentario, porque una vez que ese comentario esté ahí, la compañera Mari Carmen lo va a dar a conocer, porque juntos vamos a ir aprendiendo. Y comenzamos este tema conociendo un concepto, que es la dictadura, porque ustedes saben que este concepto es muy popular en estos momentos. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. La dictadura no es más que un sistema político donde una persona
gobierna con un poder total. Repitiendo, es un sistema político donde una persona gobierna con un poder total. Otra variable, sin someterse a ningún límite y con la facultad de promulgar y modificar leyes de su voluntad. O sea, ahí no tiene que consultar a nadie. Yo soy el dictador, yo voy a hacer la ley a mi gusto. Estamos bien claros. Pero también esta dictadura tiene componentes. ¿Y cuáles son los componentes que tiene la dictadura? En primer lugar, la dictadura tiene como primer componente introducir el miedo en la población. Eso es una cuestión muy estratégica. Otra cuestión, controla todos los poderes, el poder legislativo y el poder judicial. Conste, estos datos los estoy planteando no tomando en cuenta la realidad que nosotros sabemos, sino que esta información usted la puede encontrar en cualquier medio. El control de las municipalidades. Otro aspecto importante. Tenemos que controlar, tenemos que manipular en los temores. Tenemos que ejercer el control del poder legislativo y el poder judicial. Tenemos que controlar hasta el último cantón. Otro aspecto importante es que se controla la prensa, especialmente aquella prensa independiente que esté en contra de los intereses o de la filosofía del dictador. Y de primas a primas tiene la creación de un estado de sitio. Actualmente nosotros sabemos que es similar a lo que le llamamos el estado de excepción. Otro aspecto importante es el control de la Fuerza Armada. Eso es relevante. Ya le habíamos hablado del estado de sitio. Otro aspecto, ver al dictador como alguien venido del cielo. Es decir, rendirle culto a la personalidad. Otra cuestión es modificar la Constitución, las leyes. ¿Para qué? Para beneficio propio. Es decir, si a través de esas leyes promulgar la reelección. Eso es, en pocas palabras, lo que entendemos como la dictadura y sus componentes. Ahora, es el momento realmente de comenzar. Sabemos que la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez comenzó desde el 1931 hasta el 1944. Un periodo de 13 años. ¿Cuál fue la característica? La represión. Y en esta noche nosotros vamos a explorar cómo el dictador logró su ascenso y también su caída del régimen dictatorial. Lo vamos a analizar de una manera sencilla. Y también, como les dije anteriormente, si usted tiene un comentario relacionado a ello, adelante, porque aquí estamos para compartir, porque este es un colectivo realmente. También nosotros sabemos que cuando Maximiliano Hernández Martínez llega al poder, había una crisis, porque esta es una de las características también importantes por las cuales surgen estos personajes. Tiene que haber una crisis. Y en ese momento teníamos una crisis económica, una crisis social y una inestabilidad que no se visualizaba nada en el futuro, que no teníamos ninguna perspectiva de esperanza. Todas esas cuestiones, el dictador va creando paulatinamente. Fabrica todo. Fabrica amigos
y fabrica enemigos. Y como les dije, una de las características fundamentales de este sistema es la manipulación del miedo, porque el miedo es la mejor arma de una dictadura. Otro aspecto fundamental y que se dio precisamente es la destrucción de todas las instituciones democráticas. Miren qué interesante. El enemigo quiere únicamente mantener aquellas instituciones que son afines a él, aquellas instituciones que van en contra de sus intereses afuera. Hay que destruirla. Pero hablar de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, de manera espontánea se nos viene a la mente la masacre del 32. Fue una de las masacres más crueles en la historia de nuestro país. El dictador asesinó aproximadamente más de 25,000 indígenas. Y en esa época, toda persona que tuviera similitudes a la etnia Nahua Pipil era asesinado. Solo pudieron salvarse aquellas personas que huyeron a otros países o a otras ciudades. Y precisamente digámosle así, se limpió toda la parte occidental de la etnia Nahua Pipil. Y qué importante la etnia Nahua Pipil, porque de ahí precisamente es nuestro líder histórico, José Feliciano Ama. Así que la crueldad llegó a su máxima expresión, limpiando prácticamente todo el occidente de nuestros ancestros, de nuestra etnia Nahua Pipil. Lograron su objetivo, porque ese era un objetivo que han traído desde cuando el invasor puso un pie en tierra salvadoreña, limpiar nuestras tierras de todo aquello que pareciera indígena. Y en esa época, precisamente, de ese levantamiento popular, hay un personaje que necesariamente también se tiene que mencionar. Y es precisamente Agustín Farabundo Martí, que el dictador lo asesinó, acompañado precisamente de dos estudiantes, de Luna y Zapata. Como les decía, esta dictadura comienza desde el 4 de diciembre de 1931 al 9 de mayo de 1944. Son fechas que tenemos que tenerlas presentes. Compañera Mari Carmen, si tiene un comentario, adelante. No lo estaba escuchándolo y realmente el estarle oyendo esta historia es, a pesar que es triste nuestra historia, es importante que conozcamos nuestras raíces, de dónde venimos, para que no sigamos cometiendo los mismos errores, especialmente de no volver a repetir la historia. En este momento siento que estamos repitiendo la historia, pero porque por el miedo nos han dominado, y sí tenemos que quitarnos del miedo, tenemos que quitarnos del sentir que estamos cometiendo pecado, porque en El Salvador a la mayoría del pueblo salvadoreño le han metido que por todo lo que hacemos o decimos estamos pecando, y no podemos pecar. Así es que sí, ese es mi comentario por el momento.
Estaba también, el video ya lo tenemos y cuando usted quiera que lo pasemos, usted me avisa. Claro que sí. Entonces, como les decía, el dictador Maximiliano Hernández Martínez fue un personaje despiadado, asesino, criminal, y miren qué cosas del destino. Él era un mestizo, tenía raíces de nuestros indígenas. También quiero mencionarles, siempre detrás de un dictador hay un aparato económico. Y precisamente detrás del dictador estaba la oligarquía agroexportadora, la dueña de las grandes extensiones de tierra. Habían comerciantes, banqueros, extranjeros. Pero les voy a traer un detalle, y que aquí es la sorpresa de todos. Quienes le apoyaban eran los ladinos. ¿Y quiénes son los ladinos? Los ladinos son aquellas personas que reniegan de sus raíces. Y en el caso del salvadoreño, ¿de cuáles raíces reniegan? Los ladinos reniegan de tener raíces indígenas, tener raíces náhuatl, que en estos momentos es un orgullo. Pero más sin embargo ellos rechazaban, les parecía poca cosa. Pero el detalle era esto: las fuerzas represivas de la dictadura estaban en unos grandes porcentajes compuestas por ladinos. La Guardia Nacional estaba compuesta por ladinos. La Policía Nacional Montada estaba compuesta por ladinos. Recuérdense que la dictadura previa, ellos crearon lo que se les llamaban las ligas rojas, ligas criminales, asesinas, también existían en esa época por todo el territorio salvadoreño. Estaban compuestas por ladinos. O sea, ese sector de nuestra población que reniegan de sus propias raíces. Y saben que en ese periodo de 13 años, este personaje llegó a asesinar a 50,000 salvadoreñas y salvadoreños. Imagínense, 50,000 personas fueron asesinadas por este psicópata. Yo no sé ni qué concepto decirle realmente. Sadista, porque sádico. Sádico. Gracias, Mari Carmen. Yo creo que le caben todos esos calificativos. Todavía somos muy filósofos quizás al mencionar esas palabras, porque en términos populares se podrían decir otras cosas. Bien, mató a 50,000 y creó leyes. Miren qué tipo. 50,000, ¿de qué clase, compañeros? 50,000 ¿cuáles fueron los que más murieron en estos 50,000? Las clases campesinas, indígenas, pobres, la clase media. Ya había asesinado con el levantamiento popular del 1933, se consideraba que más de 32,000 indígenas había eliminado. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Después, todo aquel que exigía salarios, que exigía una mejor condición de vida, ¿sabe, Mari Carmen? Le ponían el label, le ponían la marca de comunista. Y cuando se le señalaba que era comunista, esa persona prácticamente desaparecía de este planeta. Lo asesinaban con el simple hecho de la marca que le ponían. Y allí murieron la mayor parte campesinos, obreros, estudiantes y algunos sectores de la clase media. Pero para ellos fueron creando leyes represivas en contra de inocentes
Fíjense cómo son las cuestiones. Ellos creaban, porque tenían el control total. Y hacían las leyes y las modificaban a su antojo. Entonces ellos hacían leyes represivas en contra de los inocentes, a quienes les irrespetaban, a quienes los asesinaban, les quitaban la vida. Así que llegó, según los últimos informaciones que se tiene, llegó a matar a más de 50,000 salvadoreños. Como les decía, él veía en toda persona que buscaba un bien, tanto individual como colectivo, ahí tenía el concepto que le daban, eran comunistas, y así desaparecieron comunidades enteras. Y así callaban las voces críticas. En esa época usted no podía alzar la voz, porque le caía la ley de, iba a decir la ley moderna de ahora, la ley de represiva, porque ellos vivían en un estado de sitio perenne. O sea que estamos repitiendo la historia. Te lo ha dicho, Mari Carmen. Estamos repitiendo la historia. Simplemente cambian conceptos. El estado de sitio permaneció desde el punto A al punto B. Y con eso se justificaba todo. Si aquel que protestaba por un salario era comunista, moría. Si aquel quería mejorar la comunidad, digamos, por agua potable, se le ponía la marca, era comunista y moría. Entonces, estos ponían leyes represivas en contra del inocente. Esa es una cuestión práctica y es bien visible del dictador. Otro detalle importante que él ocupó era el control de la prensa. Y precisamente la canción Patria Chiquita Mía, hay una parte que por eso yo le dije a Mari Carmen que nos la pusiera. Porque independientemente de donde vivamos, aquí vamos a andar nosotros para construir esa patria que tanto el pueblo allá necesita. Una patria donde la gente pueda vivir en paz. Adelante, póngame la canción, Mari Carmen. Perfecto, Fulvio. Apague el micrófono. Pedacito de mundo delicioso, mi seimita, mi eluda, sos el río Lempa y los chorizos de Cojutepeque, volcán de Izalco y lago de Ilopango, toreadas de Jocoyo, tamales con café, atol de chuco, pupusas del Oroco. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre, bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapulitos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía.
pedacito de mundo belicoso, te veo bien jodida, como el cipote empachado con semillas tapaculo. Estás manchada de la oligarquía de guardias nacionales que no te dejan ser lo que quieres ser, mi patria linda y libre. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Y peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. Pero no te me agüeves, tenés tus hijos responsables que ven por vos como Anastasio, Farabundo, Clelia, Ana María, que ya dieron su vida para vos. Pero aquí andamos un montón de diablos dispuestos a quebrar en ancianos, y a vos de joven vas a ver. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Y peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. Adelante, Julio. Gracias, Mari Carmen. Patria chiquita mía. Qué misión más grande que tenemos los salvadoreños. Porque queremos construir esa patria linda, esa patria mutilada, esa patria con una historia desastrosa como la que estamos narrando en esta ocasión, que realmente, decimos, asesinó 50,000 personas. Gente nuestra, nuestros hermanos, y vemos ese número como que 50,000. Es realmente, pero nos hace una pregunta, y yo le hago la pregunta: ¿nos vamos a acobardar? Ellos dicen una palabra bien típica ahí: no nos ahuevemos. Ahora, pero nos vamos a ahuevar, jamás, porque dentro de nuestros ideales es que vamos a construir esa patria linda. Pues bien, y esto contrarrestando esta situación macabra que estamos leyendo, pero que la historia nos sirva para que no se repitan. Esta es la idea de estar conversando acá. Hemos visto un dictador que crea leyes represivas, un dictador que se apodera militarmente de la nación, un dictador que controla la prensa y manda a los periodistas al exilio, todo aquel que se haga en contra de él. No queremos que esta historia se vuelva a repetir, y por eso le estamos comentando. No queremos dictadores que asesinen a nuestro pueblo. Queremos que nuestros aborígenes regresen a sus tierras, porque en última instancia todos somos aborígenes, porque todos
tenemos esas raíces. Por eso el nombre de nuestro programa, descubriendo tus raíces, descubriendo mis raíces, descubriendo nuestras raíces, porque juntos vamos a construir una patria linda. Pues bien, les decía, miren qué sarcasmo más grande. Digo sarcasmo en la medida en el que el dictador invita, y esto se dio, les voy a poner fecha para que ustedes la puedan investigar también. Fue precisamente el 20 de noviembre de 1938. Vamos a repetirlo. El 20 de noviembre de 1938. El dictador manda a llamar a los 42 diputados y 8 suplentes, y ellos llegan bien vestiditos, con la mejor gala, porque iban a presentarse en el Palacio Nacional, en el Salón Azul. Ahí se iban a presentar. ¿Para qué se iban a presentar en el Palacio Nacional? La Asamblea Constituyente, los miembros de la Asamblea Constituyente. ¿Para qué? Había un objetivo, porque el dictador siempre quiere perdurar en la historia. Allí iba a ocupar a los 42 diputados para que decretaran una norma constitucional y permitieran la reelección. Y todos los miembros que se encontraban, y invitados especiales en esa época, todos aplaudían porque el dictador se iba a reelegir. Y se reeligió. Imagínense, y se reeligió. ¿Por qué? Porque esos 42 diputados pertenecían a un partido único. Y se llamaba ese partido único Pro Patria. Imagínense, se llamaba Pro Patria. Si tienen algunas coincidencias con la vida actual, es pura coincidencia. Porque nosotros hemos estado estudiando, buscando en libros esta información, y usted la puede encontrar. Imaginen, el aparato legislativo y el aparato judicial está a mano del dictador. El dictador lo llama y le dice a los diputados: vengan para acá, me van a hacer este favor, me van a reelegir legalmente. Y los diputados lo hacen de una manera sin pensar. Aquí quizás no sé si en esa época habían botones, no sé, pero en una manera en que los 42 y los suplentes dijeron sí a la reelección del dictador Maximiliano Hernández Martín. Y lo repito, y lo hago intencionalmente para que ese nombre no se les olvide y que no tengamos nunca en la historia de El Salvador un Maximiliano Hernández Martínez, un despiadado, un asesino, un sádico criminal que mató a más de 50,000 salvadoreños. Si a eso no piensa en eso, no le duele, entonces no sé, pero a mí sí me duele, y creo que a la gran mayoría de salvadoreños sí les duele que 50,000 salvadoreños hayan sido asesinados por este sádico. Entonces logró por fin la reelección. Pero en el año 1939-1940 ya se estaba gestándose. Ya había un sector de la población que sentía que ya la dictadura tenía que llegar al final. Ya había ese presentimiento y estaban surgiendo algunas ideas. Conste, salvadoreños valientes, pues. Imagínense a los que se estaban arriesgándose
a ser asesinados, pero no se ahuevaron. Valientes y constructores dijeron, no, nosotros vamos a derrotar a esta dictadura. Y es así, pues, que hombres valientes se unen, tanto militares como fuerzas populares, y se lanzan precisamente bajo un partido, el Partido de Acción Democrática Salvadoreña, ADS, que era un grupo que quería inscribirse, que quería participar y que quería destruir. Pero esas personas fueron completamente destruidas, muchos de ellos asesinados, y solo se escaparon los que pudieron escapar de aquellas atrocidades. Pero los tiempos estaban cambiando. Pero no sé, Mari Carmen, si tenemos comentarios de nuestros Por oyentes. el, por el momento hay muchas personas viéndonos, pero no han comentado. Bueno, les pedimos que compartan, que comenten. Estamos aquí pendientes de los comentarios, no hay en este momento. Cuando exista uno, no lo dice, por favor. Bueno. Pues bien. Félix tiene algo que decir, él tiene comentarios. Adelante, compañero. Adelante, Félix. Perdón, me había olvidado de Félix. Gracias, gracias, gracias. Es bien importante lo que Julio nos está comentando. Pero yo quisiera ir un poco más allá o más atrás en la historia. Y tal vez recordar que antes de la llegada del español, el medio de cambio, el trueque, era el cacao, ¿verdad? Esa era la moneda, esa era la forma, el medio de cambio, el cacao. Pero hoy escuchaba al camarada Carlos Castaneda en su intervención en otra conversación este día, y él hablaba de tres currencies, de tres monedas en El Salvador. Una, el colón; dos, el dólar; y tres, el Bitcoin. Ninguna de ellas le favorece a este momento al pueblo salvadoreño, a ese pueblo salvadoreño que sufre la embestida económica. Eso por un lado. Por el otro lado, quisiera recordar que antes de la llegada de Maximiliano Hernández Martínez, y que llegó a través de un golpe de Estado al presidente constitucional Arturo Araujo, un 2 de diciembre de 1931. En todo caso, lo que el camarada Julio ha venido comparando, y casi sin decirlo, insinuándolo, es que aquella dictadura, desde aquel derrocamiento de Araujo al presente con esta dictadura actual de Nayib Bukele, son básicamente una dictadura de nueva época, una dictadura con una tecnología diferente. Quizá ese es mi comentario, camaradas, que recordar que nuestro país se dio ese golpe de Estado debido a aquella crisis económica, por la caída de los precios del café a nivel internacional. Adelante, Mari Carmen. Sí, Julio va a llegar hasta allá, pero para llegar a donde tú estás, que es el momento de ahora, es importante que Julio nos cuente. Tú estás adelantándote al final de nuestro libro. Julio va a llegar allá, pero para que los salvadoreños se den cuenta que las cosas están saliendo igual, no, que la historia se sigue repitiendo. No es una coincidencia, sino que es una historia que no se ha terminado de entender, de comprender y de tratar. Si no cambiamos entonces y no queremos saber el pasado, no vamos a poder hacer nada en el presente. Y por eso Julio nos está llevando allá, pero vamos a ir despacio a los que nos escuchan. Esto va despacio, pero va a llegar con un final
para poder entender por qué estamos aquí, qué es lo que ha pasado en los años atrás, los errores que hemos cometido y que estamos pagándolos ahora por no haber tratado de enmendar. Así es que adelante, Julio. Qué interesante, porque esta es la idea. La idea es que todos compartamos, todos nos expresemos, porque este es un programa de eso, una escuela prácticamente donde todos aprendemos. Y exactamente lo que decía Félix. En El Salvador en estos momentos tenemos tres maneras de hacer esos intercambios monetarios. El colón, decía él, el dólar y el Bitcoin. Pero es que las dictaduras a través de la historia, en ningún momento están para satisfacer las necesidades de los pobres. Miren qué extraño. Las dictaduras en la historia, una de las características fundamentales es que ellas no surgen para satisfacer las necesidades de los más pobres, de los más vulnerables. Ellos surgen para satisfacer las necesidades de los oligarcas, de los dueños del capital. A ellos lo que menos les importa son los pobres. Si no mire lo que este sádico hizo con nuestros aborígenes, eliminar nuestra cultura. Eso es lo que hicieron. Y crearnos una idea de odio hacia nuestros indígenas. Qué estupidez más grande. De menosprecio. Mari Carmen, adelante. De menosprecio a nuestros indígenas. Lo seguimos y yo me recuerdo que una persona inglesa me corrigió un día porque yo dije indio comido y al camino. Y me dice, ¿ustedes por qué siempre están dando como eso, un indio comido y al camino? Porque siempre están poniendo de menos al indio. Y realmente en ese momento dije, tienes razón, nosotros no podemos seguir con esos dichos. Amaneciste con el indio, eres un indio, te comportas como indio. Pero ahora con lo que ustedes dos estaban hablando, de lo que siempre a los pobres, a los que criminalizan, me estaba recordando de Edmundo González, que fue a las elecciones en Venezuela, que fue uno de los que provocó los asesinatos de sacerdotes en El Salvador y monjas, y dicen que también estuvo involucrado en el asesinato de Monseñor Romero. A él le mandaron un avión de España, la Corona le mandó un avión, pero alguien dijo un comentario, ¿por qué no mandaron ese avión a rescatar niños de Palestina? Y así seguimos, como dice usted, a los pobres es a los que siempre están asesinando, atacando y maltratando. Pero este hombre que ha sido un asesino, llegó un avión del ejército de España, de la Corona, que quiere seguir dominando en Latinoamérica, a recoger al asesino porque es su asesino. Así es. Adelante, Julio. Gracias, Mari Carmen, por eso es la verdad. La verdad es que, como les decía, y España es rica, tiene una gran experiencia, pero en dictadores, y en dictadores asesinos. Pues precisamente continuando con esa cuestión. ¿Por qué? Porque la temática es que teníamos que aprender. Hemos hablado del ascenso de este dictador sádico, terrorista. También ha llegado el momento de hablar de su caída. Y habíamos hablado ya de algunos valientes que en esos momentos de 1938, 1940, empezaron a alzar la voz y formaron una expresión política que se le llamó el Partido de Acción Democrática Salvadoreño. Pero juntos con unos buenos militares se alzaron el 2 de noviembre de el 2 de abril de 1944, se alzaron en contra de Maximiliano Hernández Martínez. ¿Pero por qué? Aquí viene la cuestión. Estos criminales tarde o temprano se les va cambiando su
su panorama. Ustedes saben precisamente que en esa época Guatemala, Nicaragua y Honduras estaban bajo régimen de derecha, dictatoriales también, pero estaban cayendo en crisis. Y precisamente en esas fechas, en Europa, el ejército alemán nazista, fascista, había sido castigado por el ejército ruso, había sido derrotado hasta la mínima expresión. Así también estaban cayendo los poderes fascistas, le dicen los fascistas, dicen los italianos, con Mussolini. También en esa época estaban cayendo el franquismo en España. Y todas esas situaciones estaban creando condiciones y la dictadura nazifascista de El Salvador, los espacios se le estaban reduciendo. Y aquí prácticamente hay un proceso en El Salvador todavía más valiente, todavía que llama la atención, que este levantamiento no son por inercia. Imaginémonos, por ejemplo, miren qué interesante esta información, que dado precisamente que en el marco interno con el marco externo, la dictadura estaba cayendo. En la Universidad Nacional de El Salvador se estaba gestando un movimiento. Se estaba gestando la planificación para derrotar a la dictadura. Y allí precisamente surge la Asociación General de Estudiantes Universitarios, AGEUS. ¿Y saben quién realmente era uno de los encargados de manejar esa situación? Fabio Castillo. Y habían otros estudiantes también. Fabio Castillo fue el que encendió la mecha insurreccional para derrotar al criminal sádico y dictador Maximiliano Hernández Martínez. Así pues que la Universidad de El Salvador es el lugar donde surgió la esperanza de en aquel entonces. Y es así pues que se estructura desde ahí y se expande por todo El Salvador una huelga general que se le llamó la huelga general de brazos caídos. Es que, como dice la canción, es que el salvadoreño no se ahueva y tiene esa esperanza de que vamos a construir, esa patria chiquita mía hermosa. Y ellos desde la Universidad Nacional expandieron esa llama libertaria. Por eso que los gobiernos que tenemos no les gusta la universidad, porque la universidad tiene historia de liberación. Y allí precisamente un hombre objetivo, real, Fabio Castillo. Imagínense. Pero dos días después, ¿qué creen? Estamos hablando del 11 de mayo estamos hablando. 2 días después, el cobarde asesino huye para Guatemala. Y luego se esconde en las llanuras de Honduras por mucho tiempo. Y ahí termina la historia del criminal asesino y sádico, el dictador Maximiliano Hernández Martínez. Pero ¿saben qué?
lo irónico de todo esto, lo irónico, ya hemos visto ya la historia y cómo cayó el pueblo salvadoreño valiente, que no se ahueva y que está y que quiere prácticamente construir esa patria linda que va a ser el esfuerzo de todos los salvadoreños. Aquí viene lo sádico, lo triste. Hay muchos salvadoreños que todavía creen que este criminal es un héroe. Hay muchos que todavía piensan que gracias a él, en ese periodo de 13 años, hubo desarrollo económico. Algunos salvadoreños aún defienden que durante esos 13 años hubo seguridad. E investigaciones científicas han llegado a la conclusión que durante esa dictadura militar la criminalidad siguió existiendo y aún más. El progreso, el desarrollo económico nunca se dio. Imagínense qué cuestión, esa cuestión que podemos hacer comparativamente. Por un lado, hemos ya terminado la historia y porque realmente la hice rápido, porque hablar de ese individuo da realmente asco. Disculpen la palabra, pero la verdad que es cierto. Da asco hablar de un criminal sádico como él. Entonces, pero paulatinamente y comparativamente, dentro de la comunidad salvadoreña hay personas que lo defienden. Que lo defienden. ¿Cómo pueden defender algo así? No sé si hay algún comentario, Mari Carmen, que le gustaría hacer. O Félix. Por el momento, Félix, adelante, Félix. No, que yo lo que creo que Julio, cuando dice él termina aquí la historia, habría que, nos remontó a esa historia de 1930 a 1961. Por ahí hay un libro que habla de la historia de Heus y sería importante revisarlo también, porque Heus nace en 1930 y ese libro habla de 1930 a 1961, la historia de la Asociación de Estudiantes, de la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños, AGEUS. Solamente eso para que la gente lo entienda, que existe esa historia, y si quieren conocer sobre su fundador, Fabio Castillo. Sí, sería bueno que la próxima vez que tengamos el programa de Julio pudiera dar nombres de unos libros, de unos libros que puede recomendar para que conozcan la historia de nuestro país, porque seguimos repitiendo el mismo guión, no lo hemos, la historia la seguimos repitiendo. Eso de que usted dice que hay gente que todavía cree que Maximiliano Hernández Martínez fue un buen hombre. Así hay mucha gente que ahora en este momento sí está creyendo que el dictador que tenemos en El Salvador también es un buen hombre. Y si no leemos la historia, pues estamos volviendo a repetirla. Y no debería de ser eso, porque quienes sufren y quienes están sufriendo son las clases más pobres de El Salvador. Estos son los que están sufriendo, por los que creemos, más que todo en el exterior, hay muchos que creen que el gobierno que está dominando El Salvador en este momento es un gobierno que ha sacado a El Salvador adelante, que así, si realmente ya somos un país del primer mundo. Y así es que sería bueno que trajeran nombres de libros para que la gente busque la información, se informe de lo que pasó y que compare con lo que está pasando. Lamentablemente ya pasamos de las 10. Si quiere dar sus últimas. Solamente decir, la historia está ahí. Y la historia
estamos todos llamados a estudiarla, a investigarla, a descubrirla y convertirnos en científicos sociales. Digo esto porque me trae a la memoria un concepto que escuché ayer y se lo repito a ustedes. En el Bajo Lempa, nuestros agricultores de Bajo Lempa, ellos están transformando esa realidad a través de un trabajo colectivo de ellos. Y ellos se han convertido en científicos comunitarios. Nosotros estamos llamados a convertirnos en científicos históricos, porque esto es un trabajo de todos, porque todos vamos a construir esa patria, y la patria no la construye un grupo, la patria la construye todo el salvadoreño, porque la patria es la que usted lleva en su corazón. Las tierras salvadoreñas son de otros, la patria es suya, las tierras no, las tierras tienen dueños, son de las 14 familias, que es un concepto que quiere decir que ellos controlan los 14 departamentos. Pero esta historia tiene una continuidad. El próximo jueves vamos a estar hablando de los años 50 a los 60 y desgraciadamente vamos a estar hablando de la misma temática prácticamente. Y eso es lo triste. Para mí, amigos y amigas, ha sido un gran placer haber estado con ustedes, y como lo repito, en este proceso todos somos partícipes en ese proceso dialéctico de aprender. A veces damos información y a veces recibimos, pero colectivamente vamos construyendo el país que nosotros queremos, un país con justicia social. Y que pasen cada uno de ustedes una feliz noche. Hasta pronto. Gracias, Julio. Gracias. Este programa va a ser transmitido en YouTube. Lo pueden ver en diferido en YouTube, en Facebook. Lo pueden compartir y esperamos que sigan sumándose más para aprender de esta historia. Y no tiene que ser solo el salvadoreño que sepa nuestra historia. Tenemos todos y todas el deber de aprender la historia de otros países, porque unidos seremos más fuertes. Gracias, Félix, gracias, Julio, y buenas noches a todos y todas. Me gustaría, antes de retirarnos, recordarles que viene el 44 aniversario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, 44 años de aquel 10 de octubre de 1980. Pendientes todos. Hasta la próxima. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir, y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.